Buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Bendiciones para cada uno de ustedes que se conecta. Hoy estoy muy contenta porque mire, aquí estamos en la Iglesia Sobrenatural Quintas y pues aquí estoy con mi amigo y hermano, el pastor Samuel González, y me da muchísimo gusto saludarte. Gracias, hermana. Dios me los bendiga, hermanos, a todos. Es un placer tener aquí a mi hermana Ruth en casa, en Sobrenatural. Dios le bendiga, mi hermana. Gracias, a mí, la verdad es una bendición. El día de ayer estuvimos aquí en el servicio del domingo, la verdad fue un mover de Dios especial, algo hermoso, algo maravilloso. Le estaba platicando al pastor, no, mi hija y yo salimos de aquí como en las nubecitas, así, ¿no? Bien contentos, bien bendecidos, porque de veras la gloria de Dios se mueve de una manera muy especial aquí en esta casa, y quiero precisamente, Dios es maravilloso, y quiero felicitarte porque, pues mira, qué hermoso es esto, ver el respaldo de Dios, que en cada cosa Él ha provisto. Él es el sustentador, Él es el que ha dado todo, y esto es por la obediencia, por la obediencia de ese llamado que Dios te hizo y que tú aceptaste, y que pues yo te conozco desde hace muchos años, sí, así es. Más de 10 años, y pues el Señor siempre te ha llamado y tú le has respondido. Ahora sí que desde lo más pequeño, ¿verdad? Sí. Dice, en lo poco tú le has sido fiel y ahora Dios te ha puesto en grandes cosas. Entonces, qué hermoso. Y hermanos, esto es un ejemplo de juventud entregada al Señor, cómo Dios respalda a esa juventud. Gracias, no. Es un honor servir al Señor, y sobre todo pues que desde niños ahí andábamos, bueno, jovencitos, ¿verdad? Que era mi maestra y ahí nos conocimos. Y pues el Señor nos ha ido encaminando hasta este tiempo, amén, que estamos aquí en la iglesia, pastoreando junto con mi esposa Karen. Entonces ha sido un mover de Dios bien bonito, un mover acelerado de Dios, pero también honramos lo que Él hace, porque no somos nosotros, no somos los hombres, sino que es el Señor. Amén. Y qué hermoso es cuando nosotros vemos ese mover de Dios en jóvenes que han atendido ese llamado, porque ahorita el mundo ofrece también muchas cosas, y qué hermoso ver pues a Karen, a ti, sirviendo al Señor. Gracias, hermano. Es una gran bendición, y pues yo estoy muy contenta porque el día de ayer nos platicaba el pastor que tuvo un viaje, acaba de venir de Veracruz. Así es. Tierra caliente, allá con mucho calor y aquí con tanto frío. Sí. Y pues el Señor se glorificó en aquel viaje, y yo quiero en esta mañana que nuestro hermano nos platique pues de esas experiencias poderosas, porque hermanos, tenemos un Dios vivo. Amén. Tenemos un Dios de poder, un Dios que está obrando milagros, señales y maravillas en estos tiempos, un Dios sobrenatural. Así es, amén. Y por eso yo quiero en esta mañana pues que nuestro hermano nos comparta cómo vio por allá la iglesia en Veracruz, la necesidad, y sobre todo, hermano, cómo vio el amor de Dios para todas esas personas. Gloria a Dios. Pues mi hermana, fuimos a este viaje. Mi pastor Héctor de Sobrenatural, que él es el pastor principal, nos invitó a poder predicar junto con él. Entonces pues nos fuimos allá a Veracruz. Es en Minatitlán, por allá hay un pueblo que se llama Jaltipan de Morelos. Es un pueblo metido allá en la sierra, está medio tremendo llegar. Entonces y lo invitaron a él a predicar en un congreso de jóvenes muy grande que tiene ahí. Entonces nosotros, pues los mismos hermanos de los pueblos nos invitaban a predicar a sus comunidades. Estuvimos por ahí predicando en las rancherías, en algunos pobladitos que estaban ahí. Dios se movió de una manera poderosa. Entonces toda la gloria y la honra es para Dios. Amén, porque las fuerzas que nosotros pudiéramos tener no se comparan a lo que Él hace. Entonces pudimos ver, como dice usted, milagros, señales, maravillas en un pueblo donde nosotros pudimos observar que es un pueblo muy dividido, es un pueblo muy legalista, es un pueblo donde a lo mejor aman al Señor, pero lo aman con mucha tradición. Entonces, y luego fuimos en una temporada un poco difícil también. Entonces, pero Dios se movió, Dios se movió, creímos en la palabra, y le digo, recién esta semana fue que
que llegamos del viaje, me gustaría compartir una palabra Amén. Claro que sí. que el Señor nos puso en este viaje. Y viene en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, ya conocida por algunos, amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, Amén. amén. Y esta palabra que el Señor nos entregaba se ha hecho viva en mí, Gloria a Dios. porque vi la fidelidad de Dios en este viaje, y me introduzco más o menos. Estábamos llegando allá a Minatitlán, entonces me sobrevino no sé si un ataque del enemigo o algo tremendo, porque mis oídos se me taparon completamente, no podía escuchar nada, yo creo por la altura o bajándonos del avión, no sé qué pasó. Y toda esa noche estuve con mucho malestar en mi cabeza, pero no un malestar muy fuerte. O sea, yo quería soltarme llorando porque era mucho el dolor. Y esa misma madrugada que llegamos del miércoles, el Señor me levantó de madrugada y me dijo: oye, ¿sabes qué? Este dolor que tú sientes es el dolor que siente mi pueblo. Entonces para mí eso fue algo que marcó mi corazón, porque dije: si esto que siento es un dolor que es muy grande, que yo no aguanto, ¿qué será el dolor de aquellos que no han escuchado el evangelio, de aquellos que están atados, de aquellos que no son libres? Entonces, pues ese fue mi inicio. Ajá, ajá. Llegué y el Señor ya empezó a obrar en Ajá. eso. Le comenté a mi pastor y le dije: ¿sabes qué? Me siento mal. Y él: ¿cómo te sientes? ¿Y cómo sigues? Pero pues no me aliviaba. Ajá. En cuanto el Señor me levantó esa madrugada, de ahí mis oídos se destaparon, mi cabeza dejó de doler, Gloria a Dios. porque era que el Señor me estaba mostrando ese mover. Entonces, pues no sé si guste que le platique algún testimonio que vivimos por allá. Sí. No, pues ayer nos platicabas algunos, pero tú platícanos el que gustes. Amén. Mire, fuimos a un lugar que estaba así un poco metido en la sierra. Tuvimos ahí como 1 hora y media o 2 para llegar ahí a ese lugar en automóvil. Cuando llegamos ahí, vimos mucha necesidad de Dios. Son gente, la verdad, que no tiene recurso económico, que los doctores no llegan para allá, que muchas veces a lo mejor la ayuda del gobierno es escasa un poco. Entonces, y tuvimos un culto de verdad poderoso. Gloria a Dios. En esa ocasión mi pastor fue el que predicó y nosotros apoyamos en oración con la gente. Y ahí me marcó una mujer que tenía a su hijo en brazos, y esto lo contaba ayer porque es que me llenaba así el corazón de esa mujer. Estaba llorando y yo les preguntaba: ¿necesitas que ore por alguna necesidad? Y ella levantó sus manos y ella me decía: ora por mi hijo. Era un niño. ¿Qué tiene?, le preguntaba yo. Y me decía: es que tiene fiebre desde hace muchos días, no se la puedo controlar, está muy malito. Entonces yo vi su necesidad, hicimos una oración. Y en el instante, hermano, en el Gloria instante, a Dios. ese niño dejó de llorar. Ese niño se bajó de los brazos de mamá y anduvo ahí correteando. Entonces el Señor hizo un milagro Gloria a instantáneo. Dios. Gloria a Dios. Vi también un hombre que traía todo su brazo derecho lo tenía paralizado. Ese hombre me dijo: ¿sabes qué? Mi brazo no, hace 8 meses que lo tengo paralizado. Entonces le dije yo: ¿crees en el Señor Jesús? Porque esa es la fe, la fe a lo mejor no es tanto lo que nosotros hablamos, sino que es la fe obrando, el Espíritu Amén, Santo gloria a obrando. Dios. Y entonces ese hombre recibió un milagro en su brazo. También una mujer que ayer me marcaba, esa mujer, porque estaba en una silla así como nosotros sentada, y estaba con su piel así toda morada. Yo en cuanto la vi, ni siquiera le tuve que preguntar que sí, qué tenía. Yo solamente me hinqué con ella y le dije: Dios va a hacer un milagro contigo.
y me dijo, es que no puedo levantarme, no tengo fuerzas, no tengo cómo yo levantarme para poder sentirme bien. Le agarré sus manos, le tomé sus manos y le dije, ¿sabes qué? Cree en Jesús porque aquí está el milagro. Entonces esa mujer no se podía levantar de esa silla. Y cuando oramos, pues no sucedió nada, hermana. Son de esos milagros que uno dice, híjole, qué tremendo. Ajá. Que uno espera a lo mejor que el enfermo, que la persona sea libre en ese momento y que él se levante gritando. No pasó absolutamente nada y yo seguí orando por otra gente. Pero cuando nos íbamos, los hermanos, bien bonitos, la verdad, nos dieron de comer. Y estábamos ahí sentados y toda la gente estaba haciendo una fila para poder recibir sus platillos, su platillo de alimentos. Y ahí estaba la hermana, ahí estaba parada esperando con su platillo. Ya lista. Sí, entonces yo me sorprendí porque yo la volteé a ver, yo le dije, ¿cómo se siente? Y ella me dijo, ahí la llevo, gracias a Dios. Esas fueron sus palabras, pero fíjese, no se podía levantar de esa silla. No tenía fuerzas. No tenía fuerzas. Entonces yo cuando la vi dije, wow, qué tremendo, porque Dios no lo hace a mi tiempo. Dios no lo hace cuando yo quiero. Dios es soberano, Dios es un Dios que Él sabe todas las cosas y Él actúa al momento preciso. Entonces hay veces que nosotros como hombres o mujeres batallamos en eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios no lo haces ya? ¿O por qué no ha pasado esto si tengo tanto tiempo orando? Entonces es que no es a nuestros tiempos, es a los tiempos de Jesús. Y entonces vi la mano de Dios en esa mujer, bien hermoso. Entonces también no son los milagros de un hombre. Quiero recalcarlo aquí con mis hermanos que nos ven. No somos nosotros los hombres. No es que nosotros nos hayamos autoproclamado ahí, no, sino que era la mano de Dios obrando. Era la mano del Señor obrando en milagros, en maravillas, y pudimos experimentarlo porque había una necesidad de amor. O sea, ese pueblo es un pueblo que necesita el amor de Dios. Y yo sé que no solo ellos, ¿verdad? Hay mucha gente aquí en Chihuahua, en Barral, en Delicias, Cuauhtémoc, que hay mucha gente que necesita el amor de Dios. Así es. Y que pues muchas veces a lo mejor no han sentido ese apapacho de Dios, ese amor de Dios, pero yo quiero animarles a toda esa gente que nos está viendo, a que a lo mejor tú hoy necesitas un milagro, que estás orando por tu matrimonio, que estás a lo mejor pidiéndole a Dios una respuesta. Deja que Dios obre en tu vida. Amén. O sea, deja que el amor de Dios te envuelva, porque muchas veces lo queremos hacer con nuestras fuerzas y es ahí cuando no sucede nada. Y a nuestra manera. Así es. Entonces, como usted dice, hermana, a nuestra manera pues no lo vamos a poder lograr nunca, porque el poder de Dios se manifiesta a la manera de Él. Él es el poder, Él es la gloria, Él es el que siempre hace todo perfecto. Entonces no podemos nosotros manejar a Dios a nuestra voluntad. Al contrario, nosotros tenemos que ir a la voluntad de Él. Entonces, pues vimos esos milagros, gloria a Dios. Ese día hubo salvación de Dios. Hubo una mujer que también estábamos orando y en medio de la congregación el Señor me ministraba y me decía que hay una mujer, que esa mujer no se puede mover. Era otra mujer, pero yo les decía, haga lo que no pueda, haga lo que era imposible, empiece a hacerlo, porque aquí está el Dios de poder. Gloria a Dios. Entonces esa mujer tomó esa palabra y empezaba a moverse, y yo la veía porque se levantó en medio de la congregación y empezaba a moverse. Entonces todos se quedaban asombrados porque ellos conocían a esa mujer. Entonces yo la veía cómo se movía y cómo adoraba a Dios y cómo estaba contenta, y yo dije, gracias a Dios por ese milagro, porque a lo mejor esa mujer tenía algo en su cuerpo que no la dejaba moverse. Entonces Dios se glorificó y Dios fue bueno. Y así como esos milagros, pues no solamente los hemos visto allá en ese lugar, sino que los hemos visto también aquí. Tú que me estás viendo en tu iglesia, en tu congregación, sí que se mueve la presencia de Dios. Entonces no hay que dejar que ese mover de Dios se apague. Así es. Porque es como decía la palabra del Señor, estas señales seguirán a los que creen.
Entonces, animo a todas esas personas que sigan creyendo. Amén, amén. O sea, Amén. Y es cierto lo que dice nuestro hermano, que nos dicen que se oye un poquito bajito. Sí, ok, vamos a subir la voz. Es verdad lo que dice nuestro hermano pastor. Ese mismo mover es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo que Dios va a seguir haciendo. Entonces, qué importante es que nosotros sigamos creyendo con esa fe, amén. como esas personas que están en aquellos lugares que no hay un médico, que no hay quien les sane sus enfermedades, pero está Cristo, Amén. está Dios que puede sanarlos, restaurarlos, y qué importante es que nuestra fe crezca. De hecho, nuestro pastor ahorita nos estaba platicando, el día de ayer fueron también a una misión, el día de ayer. Y hermanos, la gloria de Dios se movió de una manera poderosa también ahí en ese lugar. Cuéntenos de eso, hermano. Amén. El día de ayer estuvimos en una misión, en un comedor, con nuestra hermana Carmen, que le mando saludos, que por ahí nos tiene que estar viendo. Ella tiene un comedor a las afueras de la ciudad, apoya a esa comunidad tarahumara, que a lo mejor están un poco marginados. Entonces no hay recurso, no hay mucho recurso, pero el Señor provee. Entonces ayer fuimos a hacer un servicio bien bonito, bien especial, y entonces fuimos y más allá de los regalos o más allá de la comida, fuimos a llevar la palabra del Señor, porque ellos necesitan escuchar la palabra. Hay gente que va y les da, hay gente apoyo del gobierno, pero nosotros queríamos ir a entregar la palabra. Amén. Entonces habían más o menos en cantidad de personas unas 50 personas escuchando la palabra del Señor. Entonces fue un mover de Dios bien especial, porque esas mujeres y esos hombres que estaban ahí son hombres a lo mejor que pues están cargando con pruebas y luchas bien difíciles, no solamente en el ámbito económico, sino también en lo espiritual, en lo cultural, porque no es la misma cultura que nosotros. Sí. Entonces vimos en la predicación, pues el Señor empezó a tocar. Había mujeres que yo veía sentadas que estaban llorando, jovencitas que estaban siendo tocadas por el Señor. Cuando terminamos la predicación, se hizo un llamado para que todas aquellas personas que quisieran recibir al Señor, que vinieran, porque eso es parte, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén, amén. Entonces es lo mismo que estábamos hablando, tenemos que ir por aquellos que necesitan. Y cuando dije, pues hice el llamado al altar y les dije, ¿sabe qué? Todo aquel que quiera recibir a Jesús en su corazón, pase al altar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que más de 20 personas, o sea, entre jóvenes, mujeres, jovencitas que a lo mejor tenían una necesidad de Dios. Entonces yo vi cómo se acercaron. Entonces traíamos un equipo de hermanos que son bien entrones y ahí estaban orando por la gente y hubo salvación de Dios ese día. Y cuando terminamos de hacer esa oración, el Señor me ministraba y me decía que hay necesidad, ora por necesidades. Entonces les dije, ¿sabe qué? Si tú tienes hoy una necesidad, si tú tienes necesidad de un milagro, acércate a este lugar. Entonces todavía como unas 10 personas se acercaron hacia acá porque tenían una necesidad de oración. Entonces no sabemos nosotros la necesidad que la gente está teniendo y a veces damos por hecho que están bien, pero el Señor conoce las vidas. Y llegaron, oramos por muchos enfermos, oramos por mujeres que estaban siendo abatidas. Oré por 2 mujeres que tenían dolor muy fuerte en su cabeza y me acordaba y decía, qué feo se siente cuando viene la opresión, cuando viene ese dolor. Y oramos por ella, gracias a Dios el Señor se movió, gracias a Dios Dios hizo milagros en medio del pueblo y se gozaron. De verdad, niños, habían como unos 50 niños o más, yo creo, de toda la comunidad que venían. Y yo me quedaba asombrado porque cuando llegamos veía así filas viniendo, caminando de gente, y yo decía, pues ¿quién convocó a tantos? Pues los había convocado el Espíritu, el Señor los estaba convocando de sus casas, y bien tremendo porque se juntaron ahí en esa pequeña iglesia y pudimos ver la mano de Dios obrando de una manera bien especial. Entonces
Y pues yo les animo, hermanos, que nos están escuchando, crean en el poder de Dios. Gloria a Dios. No estamos hablando de un Dios que está muerto, no estamos hablando de un Dios que a lo mejor hemos escuchado o que está colgado en un madero. No, estamos hablando de un Dios vivo, un Dios real, un Dios que hace milagros, un Dios que hace cosas tremendas, un Dios que cambia pensamientos, un Dios que hace milagros. Y fíjense, hermano, ayer que salimos de ese lugar, me dice una de las jóvenes a las que llevábamos aquí de la iglesia, me dice, ¿saben qué, pastor? Me quiero bautizar. Wow. Entonces, fíjese qué tremendo la convicción de ellos al ver toda esa gente entregada, que ella me decía, antes yo no tenía ese deseo, antes no tenía el anhelo quizás de hacerlo, porque era más por presión que por convicción a Dios. Y ayer que me decía eso, me quedaba pensando y decía, ¿cómo es el Señor? Que todas las cosas Él las acomoda para darte una nueva fe, para decirte, aquí estoy, no temas, no lo hagas por el mundo, no lo hagas por las tradiciones, no lo hagas por la cultura, no lo hagas por la gente, no lo hagas por los pastores, no lo hagas por nadie más, hazlo por mí, hazlo por mi espíritu, hazlo por lo que yo he hecho. Entonces qué tremendo, porque ayer vimos milagros de todo tipo en la iglesia, ahí en el comedor con mi hermana Carmen, y todavía esos testimonios de poder que uno dice, wow, Dios está haciendo cosas poderosas. Gloria a Dios. Dios está moviendo. Amén. Amén. Y estamos en un tiempo en donde se necesita, como dice nuestro pastor, que nosotros, los que conocemos a Cristo, los que hemos experimentado el poder de su palabra, amén, nosotros amén, nos levantemos y vayamos. Miren, no hay que irnos hasta Veracruz. Así es. Aquí, cada quien, mis hermanos que nos ven en Monterrey, que nos ven en Parral, que nos ven en cualquier lugar, hermanos, nada más es ir y salir de nuestra casa, salir de las cuatro paredes también de la iglesia, del templo, salir y llevar la palabra de Dios, porque así como el día de ayer ellos fueron y apoyaron en este comedor, hermanos, la gloria de Dios cayó ahí porque hay necesidad. Amén, amén. Y nosotros conocemos que en nuestras ciudades hay necesidades, hay gente que está buscando una respuesta para sus problemas. Y somos nosotros, la iglesia de Cristo, quienes tenemos la palabra, la verdad para irla a llevar. Y qué glorioso, qué maravilloso es ver el mover de Dios, porque es un mover que se está dando ahorita, en este tiempo. Sí, en aquellos que creemos, en aquellos que confiamos, el Señor se está moviendo de una manera poderosa. Amén, amén. Usted ya es internacional, hermana, usted tiene público de todos lados y toda la gente que nos escucha, ahí donde ellos están en su comunidad, ahí con sus vecinos. No necesitamos irnos a un viaje misionero, no necesitamos, a lo mejor Dios te ha llamado para eso, pero sí, también Dios te ha llamado para predicar a los que necesitan. Entonces, si no tienes tú la posibilidad de salir, ahí con tus vecinos, con tu propia familia, hay ocasiones que a lo mejor no testificamos con nuestra propia familia, pero Dios tiene el control de todo. Entonces, nosotros como creyentes, porque esto nos habla de que si un creyente es empoderado por Dios, entonces tenemos que hacer lo que Él nos dice. Entonces, en obediencia y de predicar el evangelio. A veces se nos ha olvidado, pero es el tiempo de que nosotros digamos, Señor Jesús, tú me has dado todas las armas, me has dado tu Espíritu Santo y tengo que ir a predicar. Testifica, jóvenes que nos ven, testifiquen en sus casas, testifiquen en la escuela, testifiquen en todos los lugares donde a lo mejor ellos están. Y los jóvenes son un arma poderosa en las manos del Señor. Por eso el enemigo se ha ensañado. Es verdad. Por eso el enemigo ha querido robar a esta juventud, porque sabe que la juventud es algo poderoso en las manos del Señor. Usted sabe, a los 16 años fue que entregué mi vida al Señor, y usted sabe que esos años son unos años donde uno trae fuerzas, energía y puede ir y no le teme a nada y anda. Entonces el enemigo, por eso es que los ciega a los jóvenes. Por eso, joven que tú me estás escuchando, esta palabra es para ti. Ármate en fe, ármate en esa fe que impacte las vidas de los demás. He visto milagros. Y pues no nos vayamos tan lejos, ya Salma Rubio de Parral, que le mandamos un saludo. La verdad me impresiona que se
ella es misionera, que se va a ir a África, entonces Sí, ya está por salir. ya está por Ya salir, se nos va. ahí estamos orando por ella también, entonces qué tremendo es que esas personas puedan decirle sí al Señor de Amén. tal grado Amén. que no importen de dejar nada, entonces Así Sí. así nosotros Así tenemos que decirle Señor sí y entregarle todo a Amén. Dios, entregarle nuestras vidas, entregarle todo lo que somos, y qué tremendo, porque ahí el Señor respalda, Amén. ahí el Señor Amén. respalda bien, bien bonito. Cuando nosotros le decimos, heme aquí, envíame a mí, Amén. hermanos, esas Amén, palabras amén. son tan sencillas, pero créanme Así que es. tiene un poder grandísimo, y el Señor empieza a abrir camino, el Señor empieza a enviar, el Señor nos empieza a proveer las herramientas, los dones, Amén. todo lo que necesitamos. Y la palabra de Dios nos dice esa hermosa gran comisión que tenemos todos, Así y es. no hay excepción. Todos debemos de cumplir esa gran comisión. Amén. Ir por todo el mundo y predicar. Prediquemos, como dice el pastor, a nuestra familia, Amén. a nuestros vecinos. Pero es el tiempo. Cristo viene pronto, Así muy es. pronto por su iglesia. Y es necesario que nosotros llevemos estas palabras de salvación a las personas que ahorita están sufriendo por no conocer a Cristo. Amén. Me dicen por acá en un comentario, hermana, platique del hombre que tenía las manos en las bolsas. Es que este milagro fue bien bonito, hermana, fue bien hermoso, porque no fue un milagro de sanidad física, sino que fue la presencia del Señor hablando a ese hombre. Tuvimos una caravana en el centro de Jaltipan, haga de cuenta un tipo líder aquí, Ajá. entonces con todos los locales, y íbamos en caravana, y un remolque donde íbamos predicando en la calle. Entonces los que andábamos ahí, pues andábamos también repartiendo volantes en la calle y en los negocios, y entré a un negocio donde se reparaban teles y todo ese tipo de electrónica. Llegué con ese hombre y el hombre tenía sus manos en la bolsa, no se veían sus manos, y yo llegué con él y le dije, oh, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y lo primero que él me dijo fue, yo antes oraba por los enfermos. Así fue lo que me dijo. Yo antes predicaba en las calles. Entonces yo lo que le dije, ¿y luego qué pasó? Me dijo, me he alejado de Dios. Es que el enemigo cuando viene te aleja completamente del llamado. Cuando tú le das la puerta al enemigo, él te toma y te aleja del llamado de Dios. Te aleja de Dios y te aleja de todo lo que tú te rodea, de la gloria. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Siento decirte esto. Era el Espíritu Santo hablando a ese Amén. hombre, y estábamos así cara a cara. Yo le decía, mira, ¿sabes qué? Dios me dice, el Espíritu Santo, que en tus manos hay marcas, en tus manos hay cicatrices que no han sido sanadas, en tus manos tú has trabajado para Dios, y esas manos se cansaron, y esas manos fueron abatidas. Entonces es el momento de que vuelvas. Ese hombre comenzaba a llorar, y ese hombre sacó sus manos de la bolsa y estaban sin dedos, estaban llenas de llagas, de cicatrices. Yo cuando lo vi me quedé impresionado, porque dije, o sea, no era que yo lo estuviera viendo, ni que yo supiera quién es ese hombre. Entonces cuando él me dijo, es cierto, voy a volver a los caminos de Dios. Entonces ese milagro que yo vi en ese hombre, en esa vida, fue de un milagro de restauración en su corazón, Gloria a porque Dios. estaba hablándole Dios directamente, y él sabía quién era. Dios sabe quién eres. Entonces qué tremendo es, porque yo no sabía quién era, hermana. Yo era la primera vez en mi vida que lo veía. Pero Dios conoce a todos sus hijos, y conoce a todos los que han sufrido, Dios. y conoce a todos los que han padecido por su nombre. Y le dije, es el tiempo de que vuelvas a Dios. Amén. Y él me dijo, es cierto, es el tiempo de volver. Y que es tremendo, porque ese hombre pues no lo volví a ver en mi vida, y quizás no lo voy a volver a ver. Pero ese hombre quedó marcado por la presencia. Amén. No importa a lo mejor que nosotros seamos reconocidos o que tengamos la fama, no, lo que importa es que la presencia Amén, marque amén. esos corazones. Amén. Y qué tremendo, porque pues me sorprendí que el Señor de tal manera conoce a la gente, que dice, tremendo, y Fuerte. sin dedos, Sí, y con marcas en sus manos. Y yo decía, wow, qué fuerte. Y en eso, hermana, fíjese, le voy a platicar que no le he platicado, pero Dios hizo un milagro también, y yo lo creo que ese hombre va a ser restaurado.
llegué, fíjese, a un local donde estaban como vendían artesanías y vendían todo este tipo de cosas, y llegué y estaba una mujer. Entonces llego y ¿cómo te llamas? Dios te bendiga, venimos de Chihuahua predicando el evangelio. Y me contesta, Ángel. Ay, Señor, dije yo, Dios es bueno. Le dije, pues mira, déjame te digo que Dios acepta a todas las personas y ama a todas las personas, pero tú tienes que tener en cuenta que Él te creó con un propósito, que Él te creó como un hombre, que Él te... Y empecé a ministrarle, y fíjate lo que hizo, hermana. Se puso el cubrebocas y empezó a llorar. Y yo le hablaba del amor de Dios hacia Él, porque muchas veces tendemos a ser a lo mejor un poco agresivos con esa gente que necesita también de Dios. Entonces, qué tremendo fue, porque a mí me sorprendió el conocer a una persona que su identidad estaba equivocada, que su identidad a lo mejor no era la correcta, que el enemigo a lo mejor toma esa identidad y la destruye. Entonces, pero cuando vi sus lágrimas en los ojos, yo decía, ese hombre va a ser restaurado. Gloria a Dios. Y le dejé un volante y le dije, Dios te bendiga. Y me fui, y yo sigo creyendo en Dios, que el Señor va a tocar a esa persona, que va a tocar a ese hombre. Amén. Gloria a Dios. Y qué maravilloso, ¿verdad? Dios nos lleva con las personas indicadas, personas que también ya están sus corazones preparados para recibir lo que el Señor tiene para en ese momento. Y qué hermoso es saber escuchar la voz de Dios y poder ir hacia donde Dios nos esté mandando. Ayer nos platicabas, pastor, acerca de que iban a ir a predicar a un lugar donde tenían que ir bien lejos, y que debido a lo lejos llegaste media hora tarde, y que no había nadie. Claro. Platícanos. Llegamos a un lugar que se llamaba Zaragoza, es un pueblito también por ahí cerca de Jaltipan. Llegamos como una media hora tarde. Entonces pues uno llega pues para ver en qué sirve ahí en la iglesia, era una iglesia. Entonces llegamos a ese lugar y lo primero que vimos fue a un hombre, era el pastor de la iglesia, él solo, no había nadie más, no había congregantes, él estaba solo con su piano, y el Señor pues ahí estaba con él estaba con todas las ganas y nos estaba esperando. Entonces en lo que llegaba la gente, pues el Señor me dijo, ¿sabes qué? Vete a evangelizar allá al centro. Yo no conocía el lugar, era la primera vez que yo pisaba aquellas tierras, y le pregunté a una de las hermanas que iban con nosotros, que iban manejando, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a entregar estos volantes, dime por dónde. No, pues ahí me dio el norte, y pues agarré toda la fe y me fui, hermana, yo no conocía nada. Ajá. Entonces ahí me topé con gente que necesitaba de Dios. Entonces platiqué con personas en la calle mientras iba predicando la palabra, y me sorprendió porque todos con los que platicaba tenían una necesidad. Entonces hay gente de verdad con mucha necesidad. A lo mejor tú vas ahorita en la calle caminando y a lo mejor pasas por alguien enseguida y ahí hay necesidad. Amén. Entonces a lo mejor estás en tu casa y llega alguien y te vende algo, esa persona tiene una necesidad. O lo que sea que estés haciendo en tu casa, no te digo, volvemos a repetirlo, no necesitamos irnos más lejos. Ahí es donde estás, ahí hay alguien con necesidad. Entonces cuando llegué a un puestecito, allá se usan mucho los tamales así en hoja de plátano y todo eso, ¿no? Yo no sabía que los vendían, pero yo llegué a repartir ahí algunos volantes, y llegué a ese puestecito y estaban dos personas comiendo y 2 personas que estaban atendiendo. Entonces ahí llegué y le entregué un volante a una de ellas, la que estaba preparando la comida, y la otra me dijo, ¿qué? ¿Y a mí qué? ¿Por qué a mí no me das? Bien enojada. Yo le dije, no, a ti no te voy a dar nada, a ti no te voy a dar ningún volante. Y se me quedó así muy extrañada, muy así como diciendo, pues, ¿por qué no me das a mí? Y le dije, a ti te voy a dar la salvación de Jesús. Entonces esa persona quedó impactada solamente por esas palabras ahí en medio de la calle. Y quedó bien impactada por el hecho de que alguien le dijera que hay un Jesús que la ama. Amén. Entonces esa mujer, yo la veía como ella
en su corazón decía, es cierto, o sea, yo necesito de Jesús. Y mientras yo les predicaba, mientras les hablaba, la otra mujer me decía, tengo un tamal, lléveselo. O sea, ella en gratitud, ellos no tienen, ellos batallan bastante. Ellos en gratitud, ellas en gratitud me decían, toma, llévate uno, ¿verdad? Está bien rico, me decía, cómetelo. Y yo, ándele pues es que yo no sabía cómo decirles. Y ellas agradecidas por haberles llevado una palabra. Y le dije, no, tenga. Y saqué un billete de 50 pesos, hermana, no es mucho, usted sabe. Y ella soltó llorando. ¿Sabe por qué? Porque hay una necesidad también. Así es. Entonces vi a esa mujer, y lo más tremendo de todo fue, sin agraviar a nadie, fue que una persona, un cura de una iglesia, estaba ahí escuchando la palabra. Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor es para todo el que quiera. Es para todo aquel que anhele su palabra. Solamente hay que escudriñar su palabra. Entonces me topé con ellos. Y fíjense, hermana, este testimonio no lo compartí, pero estuvimos en México DF de vuelta. Nos bajamos ahí al Zócalo ahí a andar, y mis lentes se me habían quebrado en el viaje. Entonces andábamos buscando un lugar donde nos arreglaran, porque era muy feo andar con los lentes así. Entonces me decía mi pastor Héctor, por ahí debe de haber alguien. Entonces se acercó un muchacho conmigo, un muchacho como de mi edad, andaba fumando y todo, y me dice, te los arreglamos, porque traía aquí la goma y todo. Estamos aquí luego. Yo le dije, ¿cuánto me cobran? No, pues tanto. Ah, bueno. Entonces le dije, vamos pues. Y pues usted sabe que en México no se puede confiar en nadie. No. Y me dijo mi pastor Héctor, vamos, yo te acompaño, porque aquí no se sabe. Y el pastor Omar, que también iba con nosotros, no, vamos los tres, porque no voy a hacerla. No, solos no se puede. Nos llevaron ahí al lugar y todo. Y mientras yo iba platicando con ese joven, yo le dije que nosotros veníamos de hacer un viaje predicando la palabra. Y ese joven, es lo que le digo, hermana, en la plática uno puede conocer que ellos tienen. Entonces le dije, un día vamos a estar todos delante de Dios, y un día vamos a estar dando cuentas delante de Dios. Y ve a la iglesia, y le decía yo, ve a la iglesia, porque yo sabía que ese joven necesitaba, ve a la iglesia, congrégate. Y me dijo, si es para mí, un día voy a ir. Así fue su contestación. Y entonces yo le dije, ok, le dije, un día todos estaremos delante de Dios, sea para ti o no sea para ti. Entonces qué tremendo, porque a veces se nos olvida que un día todos estaremos delante de Jesús, estaremos rindiendo cuentas y estaremos diciéndole, a ver, buen siervo fiel, en lo poco tú fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces ese joven se quedaba pensativo y se quedaba pensando, y yo le decía, aquí no es de que si te toca o no, aquí es de que todos vamos un día. Y eso en mera plática, hermana, con un montón de gente a los lados, ahí íbamos platicando, y me arregló los lentes, y me los arregló. Había una fila, hermana, para arreglarme los lentes, que dije, aquí se nos va a ir todo el tiempo, la verdad. Y él agarró los lentes, se los llevó, no tardó ni un minuto en que me los entregara. Luego. Pero se saltó todo eso, y yo decía, es que es la mano de Dios. Es el Espíritu Santo obrando también en él. Amén. Y cuando me fui, me agradeció y me dijo, Dios te bendiga, gracias por todo. Él mismo, sin conocerme. Y yo le dije, Dios te bendiga, ánimo. Y yo sé que el Señor hará algo en ese joven, porque necesitamos predicar el Evangelio. A donde quiera que estemos, ahí necesitamos predicar la palabra. ¿Amén? Es el tiempo. Amén. Es el tiempo, y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos esta tarea. Y qué hermoso escuchar las palabras de nuestro hermano Pastor Samuel González. Qué hermoso y qué bendición es, hermanos, pero esto es para todos. Amén. La gracia de Dios es para todos aquellos que digan, Señor, yo quiero llevar tu palabra, yo Amén. quiero ese poder, esa gracia, ese amor. Bueno, pues el Señor quiere que cada uno de nosotros llevemos esta palabra. Amén. ¿Algo más que quiera agregar? No, hermana, simplemente agradecer por este espacio. Dios ha sido bueno,
decirle a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, no somos nosotros los hombres, es el Espíritu Santo obrando, es Dios trayendo palabra, es el Espíritu moviendo a la gente. Creamos en ese poder, creamos que creamos el poder tan glorioso que es Dios. Es que a veces lo encapsulamos, pero Dios es fiel, Dios es bueno, Dios sigue haciendo milagros y va a hacer milagros con las personas que están aquí. Si alguien tiene alguna necesidad, si la pueden poner en los comentarios. Queremos orar por cada uno de ellos y yo quisiera, si me lo permite, hermana, orar por una mujer que nos está viendo y que esa mujer ha tenido problemas en su estómago. Dios te bendiga, Dios va a hacer un milagro contigo. No temas más, entrégale tu vida por completo a Jesús, porque eso ha sido piedra de tropiezo para tu vida. Entonces Dios hará un milagro en esa mujer. Amén. Si alguien tiene una También petición, me gustaría que orásemos por un matrimonio, hermano, que está pasando por un proceso muy difícil, y Dios conoce los corazones, pero un matrimonio clave en la iglesia. amén, Y que el Señor tome el control de todas las cosas, amén, claro que en sí. este matrimonio. Gloria a Dios. Y pues también tenemos por allí una hermana que amo en el Señor, Sonia. Ella tenía cáncer, había sido tratada, pero ahorita otra vez volvió. Entonces, orar por Sonia Carrasco, que Dios haga la obra en la vida de Sonia. Amén, así es. Oramos por ella, por esa petición. En el nombre de Jesús declaramos la bendición sobre ese matrimonio, restauración, poder sobre ellos. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que todo lo que el enemigo ha querido robar sea restituido, que la restitución venga, Señor, para con ellos. En el nombre de Jesús declaramos tu palabra y tu poder y el milagro, Señor, sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Me gustaría orar también por unos hermanos de la iglesia que están teniendo a lo mejor un proceso difícil en sus finanzas en este tiempo. Que el Señor obre, amén, y que el Señor traiga esa convicción para que puedan salir adelante, amén. Entonces es algo difícil, pero el Señor obrará, amén. Señor Jesús, bendice a esta familia, Señor. Sabemos que tu provisión vendrá, sabemos que tu presencia vendrá, Señor. Es tu poder y es tu gloria, Señor. Y tú, Señor, nos has dicho en tu palabra que tú serás nuestro proveedor, Señor. Aún así no tuviéramos nada, provéenos, Jesús, porque hemos sido fieles, Señor, y en tu nombre declaramos la provisión, un trabajo para mi hermano, Señor, provisión gloriosa para él. Ábrele puertas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues, si hay algo, una otra petición, hermana. Pues creo que son todas, hermanos. Sí, gracias a Dios. Pues te agradezco mucho el podernos recibir aquí y el poder participar y pues esperamos que pronto también nos puedas acompañar. Gracias, y pronto también estar nuevamente aquí con ellos. Y gracias a cada uno de ustedes que se conectaron. Dios les bendiga grandemente. Nos dio mucho gusto estar con ustedes en esta mañana, y que el Señor siga bendiciendo sus vidas en esta semana, en esta hermosa semana de Navidad. Recordemos que Jesús es el centro y es el motivo verdadero de esta Navidad. Amén. Gloria a Dios, hermana. Gracias por todo y Dios me la bendiga su ministerio. Gran mujer de Dios. Amén. Dios me la bendiga. Amén. Gracias a todos. Dios les bendiga.